¿Cuántos ya empezaron a buscar los regalos de Navidad? A ver, confiese, levante la mano y diga, ya yo empecé. ¿No ha empezado? Dígale de lado, ¿y a qué horas entonces va a buscar el regalo? ¿El 24 a las 8 de la noche? En estos días ya empieza la búsqueda de regalos. Y por eso Dios puso en mi corazón, llevo un par de semanas con un deseo intenso de hablar de algo que Él nos ha regalado. ¿A cuántos les gustan los regalos? Sí, por acá, a ver, ¿a cuántos les gustan los regalos por este lado? A todos, o sea, por acá, a ver, en el centro, ¿a cuántos les gustan los regalos? ¿A cuántos les gustan los regalos? Ahora me voy a preguntar, ¿te gustan los regalos? Yo, a mí sí me gustan los regalos. Y Dios entonces me dijo, eh, habla de un regalo que yo les he dado y que muchas veces por el afán, las preocupaciones, aún dardos que el enemigo envía a nuestra mente nos impide creer que Dios nos ama. Nos impide creer que Dios nos acepta como somos. Y creemos que tenemos que hacer una cantidad de cosas para acercarnos a Dios. Entonces empezamos a ver a nuestro papá inalcanzable, o tal vez la percepción que podemos tener es que Dios está insatisfecho a esta altura del año con lo que hemos trabajado, con lo que hemos alcanzado. Y todo eso que pasa por nuestra mente a veces nos lleva a olvidarnos del gran regalo que Dios nos ha dado. Y por eso, pensando en esto, el Espíritu Santo me llevó a leer uno de los pasajes que más me gusta. Y quiero compartirlo con usted en esta noche, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo ¿de quién? De Dios. Dígale al de lado, regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Y de eso se trata la enseñanza en esta noche. Yo titulé esta predicación El gran regalo, la gracia de Dios. Ese es el gran regalo de Dios. Y es interesante ver quién escribió Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. ¿Quién fue el autor de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9? El apóstol Pablo. Diga conmigo, Pablo. Antes de llamarse Pablo, era un hombre llamado Saulo. Y por eso yo creo que Pablo escribió acerca de la gracia y dijo, por gracia es que ustedes son salvos. Es un don de Dios o un regalo de Dios, no por obras para que ninguno se jacte. Porque creo que si alguien puede hablar de la gracia es este hombre, Pablo. Pablo antes de ser cristiano fue perseguidor de la iglesia. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 que iba camino a una ciudad llamada Damasco y en ese camino tuvo un encuentro con un hombre llamado Jesús y fue un encuentro transformador. ¿Cómo era Pablo, antes conocido como Saulo, antes de tener ese encuentro con Jesús? Era un hombre que era implacable en el cumplimiento de la ley. Era un hombre que amaba a Dios a su manera, aunque estaba equivocado, era un hombre que amaba a Dios y tenía un profundo respeto por la palabra de Dios. Y producto de ese celo empezó una persecución fuertísima sobre la iglesia primitiva. Pero en ese encuentro algo conoció, en ese encuentro algo llegó a experimentar y se llama la gracia de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 7 dice lo siguiente Pablo, hablando de su testimonio. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Entonces, el currículum de Pablo no era cualquier cosa, era un hombre preparado, era un hombre que había escalado dentro del grupo de los fariseos, era un hombre respetado ya y producto de ese respeto le asignaron la tarea de ¿qué? De perseguir y acabar la iglesia primitiva. Y él en ese momento, antes de conocer el gran regalo de Dios, consideraba que las obras eran lo fundamental. Y por eso trabajaba y se esforzaba, tratando de cumplir con la obediencia más estricta la ley judía.
Pero en el versículo 7 nos dice algo interesante. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. Todo lo que él tenía, todo lo que él era, la esencia, él lo creía valioso. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Cómo le parece eso? Entonces definamos gracia, porque Pablo está diciendo, yo puedo ser inteligente, puedo haber estudiado en la mejor universidad, puedo tener la mejor familia, puedo haber tenido el mejor trabajo, puedo haber sido la persona escogida, seleccionada por mi familia para llevar a cabo un plan especial. Pero todo eso es basura cuando yo encuentro y dimensiono el gran regalo, la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? El diccionario bíblico define la palabra gracia de la siguiente manera. Dice, es mostrar la bondad hacia alguien, a menudo por medio de obsequios y beneficios como parte de la relación benefactora. También define la palabra gracia de la siguiente manera. Dice, es la actitud básica de Dios de mostrar favor y bondad hacia los seres humanos que no lo merecen. En otras palabras, es recibir un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Entonces diga, la gracia es, diga conmigo por favor, la gracia es recibir el favor de Dios que no merezco. Un regalo de Dios que no merecemos. Y eso fue lo que Pablo pudo experimentar en ese encuentro con Jesús. Y él dijo, todo lo que yo había construido, todo sobre lo que yo había depositado mi confianza, todo sobre lo que yo había determinado que era importante para mí, nada de eso es realmente trascendental. Después de ese encuentro con Jesús, pude establecer que el verdadero regalo se llama la gracia. Ver la bondad de Dios en nuestra vida, ¿por medio de qué? De obsequios, de beneficios que vienen de parte de ese benefactor que es Dios. Entonces Pablo empezó a ver a Dios de qué manera, como un benefactor. ¿Cómo se veía él? Como alguien que no era merecedor de semejante detalle. ¿Qué le gustaría que le regalaran ahora en Navidad? A ver, piensen en eso. ¿Qué le gustaría que le regalaran? A ver, los jóvenes, ¿qué le gustaría que le regalaran en Navidad? ¿Será que usted es merecedor de eso? Si yo le preguntara a su papá, ¿usted es merecedor de semejante PlayStation 3 de 16 gigas con el último FIFA 2015? ¿Será que usted es merecedor de ese semejante regalo? O no sé qué otro regalo quiera, pues no sé. Pero si tu papá tal vez me podría decir, no, no es merecedor porque en el colegio pasó, pero hasta habilitando. Pasó ahí ese de medio raspando, lo pasaron ahí. ¿Será que es merecedor de semejante regalo? Y Dios dice entonces, no importa, pero yo te voy a dar ese regalo. De eso se trata la gracia. Y hay un pasaje que a mí me gusta en donde se presenta la gracia de una manera especial. Y en este pasaje vemos al rey David cumpliendo la labor de Dios, o asemejándose a lo que Dios hace con nosotros, con un joven llamado Mefiboset. Y quiero pedirle que me acompañe a la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 9. Estamos hablando de la gracia. ¿Qué es la gracia? Ver la bondad, ver qué, el favor inmerecido de Dios en nuestra vida. La gracia es un regalo que el hombre no merece. La gracia es algo que Dios libre y espontáneamente decide entregarle a los seres humanos. Y en 2 de Samuel capítulo 9 hay otros pasajes donde habla acerca de la gracia. En 2 de Samuel capítulo 9 vemos manifiesta claramente la gracia de Dios. Entonces quiero pedirle que me acompañe a leer 2 de Samuel 9 del 1 al 12 para que entendamos qué es lo que pasa. Dice el versículo 1, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrar bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. ¿Qué quería David? ¿Mostrar qué? La bondad de Dios. ¿Qué es gracia? Bondad de Dios. Ver la bondad de Dios manifestada en la vida de una persona. Entonces, ¿qué era lo que quería David manifestar o mostrarle a una persona, en este caso a un familiar de Saúl? La gracia de Dios. Porque él dice, quiero mostrarle la bondad de ¿quién?
Él no estaba hablando de su bondad, porque usted y yo a veces no somos personas llenas de gracia. A veces nos falta gracia para tratar a otras personas. Dígale el del lado, eres desgraciado a veces. Desgraciado es falta de gracia. Entonces a veces no tratamos con la gracia de Dios, la bondad de Dios a otras personas. Vuelve y dígale, no, ahora devuélvasela, diga, no, el desgraciado eres tú. Hay unos que le da pena, entonces no dicen nada sino se ríen. Entonces David dijo, yo quisiera mostrarle la bondad de Dios. Entonces Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Entonces en el versículo 4 David dice, ¿dónde está? Y Siba le dice, en Lodebar, le contestó, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Diga conmigo Mefiboset, porque muchos de nosotros hoy somos Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos Mefiboset. Y Mefiboset le respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por la que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Dice la palabra que Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. David estaba viviendo un tiempo de descanso, porque David era un hombre de guerra y David había batallado mucho para conquistar mucho territorio, pero en ese tiempo Dios le dio un momento de paz y de tranquilidad. Y en medio de ese reposo, David recordó una promesa que él le había hecho a dos personas que habían sido sumamente importantes en su vida. Esas dos personas eran Saúl y Jonatán. ¿Cuáles fueron las promesas que él le hizo a esta pareja? Saúl era el abuelo, Jonatán era el padre, Mefiboset era el nieto. Pero el señor David le hizo una promesa a cada uno de ellos. Veamos la primera, a la que le hizo a Jonatán en 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 16 al 17. ¿Cuál fue la promesa de David a Jonatán? Dice, de ese modo Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. ¿Y cuál era el pacto? Él le dijo, si me van a matar, ayúdame a que no me maten y nunca dejes que mi familia sea asesinada. Ese fue el pacto que hicieron los dos. Y David le dijo lo mismo a Jonatán y se prometieron cuidarse el uno al otro. Ahora, ¿cuál fue la promesa que David le hizo 4 capítulos más adelante a Saúl durante la persecución del rey Saúl a David? 1 de Samuel capítulo 24, versículo 20 al 22 dice, ahora caigo en cuenta, está hablando Saúl, de que tú serás el rey, le está diciendo a David, y de que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia, ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. Y finalmente más adelante en una batalla Saúl muere, Jonatán muere y David entonces es proclamado ¿qué? Rey. Ahora, ¿por qué estos hombres le hacían esta solicitud a David? ¿Por qué le decían, hagamos un pacto? ¿Por qué, por favor, prométeme que no vas a acabar mi descendencia? Porque en la cultura del Medio Oriente, cuando un rey tomaba el poder, lo que siempre se hacía era que acabar o aniquilar la familia o todos los miembros que quedaban del antiguo rey.
Entonces, Jonatán reconocía que Dios había escogido a David para ser que el nuevo rey. Y aún Saúl, después de haberlo perseguido tanto, dijo, verdaderamente me doy cuenta que tú eres el escogido y que tú vas a ser el nuevo rey. Y por eso le pidieron a él que, por favor, prométenos que no vas a extinguir nuestra dinastía cuando tú seas el rey. ¿Y qué hizo David? Se lo prometió. Y aquí hay algo entonces que quiero resaltar acerca de la gracia. Porque luego dice David que él empezó a buscar a un heredero de Saúl. Lo primero que debemos aprender de la gracia es que la gracia proviene o es el resultado de una promesa. David dijo, quiero mostrarle a esa persona, a ese heredero de Saúl, a ese heredero de Jonatán, quiero mostrarle la bondad de Dios. Entonces, lo primero que yo debo aprender en esta noche es que la gracia es el resultado de una promesa de Dios. El regalo que yo hoy experimento en mi vida es el resultado de una promesa de Dios, que surgió desde el mismo momento en que el hombre pecó y alteró la relación perfecta que había con él. Ahora, volvamos al pasaje de 2 de Samuel. Leamos nuevamente el versículo 1. Dice, David cierto día preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Hay alguien que pueda mostrarle, a quien le pueda mostrar la bondad por amor a Jonatán? Y aquí hay dos cosas que quiero resaltar acerca de la gracia. La primera, ya le dije, la gracia es el resultado de una promesa de Dios. Dos cosas que quiero resaltar acerca de la gracia en 2 de Samuel capítulo 9 versículo 1. La primera de ellas, y quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Qué clase de pregunta hizo David? ¿Tenía condiciones o era una pregunta sin condiciones? ¿Usted qué cree? ¿Era una pregunta con condiciones o era una pregunta sin condiciones? Cuando él dice, ¿hay alguien? Está haciendo una pregunta que sin condiciones. Entonces la gracia no pone qué condiciones. Porque él no estaba diciendo, ¿hay alguien que tenga la plata para estar aquí en el palacio del rey? ¿Hay alguien que tenga la pinta para ser hijo del rey? Porque los hijos del rey eran simpáticos. Dice la Biblia que David era un hombre que buen mozo. Entonces seguramente los hijos del rey eran ¿qué? Buen mozo. Pero ahí no dice, ¿hay alguien buen mozo a quien yo le pueda mostrar la misericordia o la bondad de Dios? Era una pregunta sin condición. Pero tenía un propósito. La pregunta sin condición es porque quiere mostrar el amor sin condiciones. Entonces, la gracia de Dios nos demuestra un amor sin condiciones. Eso es lo segundo que yo debo aprender. Número 1, la gracia es una respuesta a una promesa de Dios. Número 2, la gracia demuestra el amor sin condiciones de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no ama más al de cierta condición social por encima de otro de otra condición social. Dios no ama más al que da más diezmos que al que da menos diezmos. Dios no hace acepción de personas. A todos nos ama ¿qué? Sin condiciones. Ahora, lo tercero, lo segundo que está en este pasaje es, David dijo, deseo mostrar la bondad. En otras palabras, dijo, quiero mostrar la gracia de Dios con la familia del rey. Entonces, como rey, David estaba obligado a mostrarle la bondad a la familia de Saúl, siendo que Saúl había sido el mayor perseguidor de David. Siendo que Saúl fue el hombre que mandó a matarlo, que lo quería perseguir por toda la nación buscando que la cabeza de David. ¿Será que David estaba en la obligación de mostrarle misericordia, de mostrarle bondad a ese nieto de Saúl? De ninguna manera. Pero como tenía un amor incondicional y como su amor y su promesa estaban ahí, se vino a la vida de Mefiboset, ¿qué? La gracia de Dios. Y esa es la mezcla que hoy debemos entender. La gracia es la respuesta de Dios a una promesa. La gracia muestra el amor incondicional de ¿quién? De Dios. Y cuando esas dos cosas se juntan, se manifiesta en nuestra vida ¿qué? La gracia. La gracia es la consecuencia de la promesa de Dios más el amor incondicional por nosotros los seres humanos. Claramente Jesús cuando llegó a la tierra lo dijo, yo no quiero que nadie se pierda. Yo vine a alcanzar lo que se había ¿qué? Perdido. Yo vine a buscar a los pecadores. ¿A quién está buscando Jesús en esta noche, en este lugar? A los pecadores, a los que ya se creen salvos, a los que ya alcanzaron la salvación perfecta, pues ¿para qué? Entonces tenemos que entender que la gracia entonces es la combinación de una promesa de Dios más el amor incondicional. Pero ahí no termina todo.
En el versículo 3, leamos el versículo 3. Dice, el rey David hace la siguiente pregunta. ¿Hay alguien? Vuelve a hacer la misma pregunta. Nadie se la ha respondido. ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? Le está preguntando a quién. A Siba, que había sido un sirviente del rey Saúl. Y le dijo, ¿hay alguien de esa familia todavía viva? Y entonces él le dijo, de ser así quisiera mostrarle la gracia, la bondad de Dios. Y entonces Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. ¿Cuál fue la pregunta de David? ¿Hay alguien al que yo le pueda mostrar la misericordia? ¿Cuál fue la respuesta de Siba? Sí, hay alguien con vida, pero él le añadió algo a la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta completa de Siba? Le dijo, sí, hay alguien con vida, pero ¿sabes una cosa? ¿Está qué? Lisiado. Hay otras versiones que dice, está tullido. En otras palabras le está diciendo, usted quiere mostrar misericordia, usted quiere mostrar la gracia de Dios, usted quiere mostrar la bondad de Dios, pero mire más bien a quién se la va a ofrecer, porque ese señor Mefiboset está lisiado. Ese no encaja en la corte real. Mire, todos sus hijos son bien simpáticos, son bien lindos, son bien hermosos. Y ese Mefiboset está ¿qué? Lisiado, no encaja, tiene un impedimento. Y eso demuestra lo que nosotros podemos, o la manera como nosotros reaccionamos frente a la gracia de Dios. Empezamos a ponerle ¿qué? Impedimentos. Y entonces nos creemos lisiados ¿para qué? Para disfrutar de la gracia de Dios. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a personas que dicen, no, aún soy muy joven para disfrutar de esa gracia. Cuando tenga 50 o 60 yo voy a disfrutar de la gracia. Ahora no. ¿Ha escuchado personas que dicen eso? Pues están diciendo, yo soy un lisiado para recibir la gracia de Dios a los 15. ¿Cuántos tienen 15 años? O menos. Entonces diga, este es el tiempo para yo recibir la gracia. Dígale al del lado, este es el tiempo para yo recibir la gracia. Es que soy muy joven. Hay otros que les está hablando Dios y le dice, yo quiero mostrarte mi bondad, yo quiero mostrarte mi gracia. ¿Y sabe qué dicen? Es que yo soy muy malo. Es que usted no me conoce. Es que usted no sabe todo lo que yo he hecho en mi vida pasada. Yo soy una porquería. Hay gente que frente al mensaje de la gracia le dice a uno eso. Y a Dios no le importa. Hay otros que dicen, si supiera de la familia que yo vengo, no me estaría hablando de eso, porque mi familia es terrible. Y esa es una respuesta de personas que están, ¿qué? Lisiadas. ¿Cuántas veces le hemos respondido a la gracia con ese tipo de respuestas? Y le decimos a Dios, estamos lisiados. No merecemos estar en la fotografía de la familia real. Porque allá en el palacio solo están los lindos, los santos, los perfectos. Y creemos entonces que el pastor es perfecto y que nunca pelea con la mujer. Es que el pastor no pelea, el pastor no dice no, el pastor no se pone bravo. El pastor no se pone bravo cuando la moto va y le raya el carro. Él no se pone bravo, él lo bendice. Bendiciones, hermano. Y empezamos a llenarnos de ¿qué? De conjeturas en la cabeza y le decimos al que nos está ofreciendo la gracia, en este caso al Señor Jesús, está lisiado. ¿Cuántos se han considerado lisiados alguna vez en la vida? No importa cuál sea ese argumento. Es que yo no soy merecedor de tanto, es que no, usted no debería estar allá. Entonces, o yo puedo estar poniéndole ese rótulo a otra persona, es que mi hijo es malísimo, es que usted no lo conoce, yo no creo que ese rebelde venga a la casa de Dios. Y estamos haciendo o teniendo la misma conducta de Siba. Diciendo, está lisiado. Mi papá, no, ese señor es más borrachín. No, yo creo que ese no va a conocer de la gracia. Ese no va a recibir el regalo. Y entonces encasillamos a las personas porque no hemos entendido que la gracia de Dios no tiene en cuenta los atributos físicos o personales o emocionales. Ahora David entonces le dice, ojo, Dios me ofrece ¿qué? Un regalo que se llama gracia. Diga conmigo, gracia. La gracia es la respuesta de Dios a una promesa. La gracia entonces se junta con el amor incondicional y vienen a mostrarnos la bondad de Dios. ¿Cuál es el problema cuando viene ese ofrecimiento? Que me pasa lo de Siba, que empiezo a decir, está lisiado, le pongo obstáculos a la gracia. Pero es interesante entonces ver la reacción de David cuando él le dice, está lisiado de ambos pies. En el versículo 4 dijo ¿qué? ¿Dónde está? Y aquí viene entonces otra enseñanza acerca de la gracia.
La gracia funciona por encima de nuestras respuestas, por encima de lo que yo diga, por encima de lo que yo crea, acerca de mí o acerca de otro. La gracia es unilateral. ¿Qué significa que sea unilateral? Que Dios, aunque no lo merezca, quiere mostrarnos su bondad. Tal vez usted diga, yo nunca podría pagarlo. Y la verdad es que nunca vamos a tener con qué pagarlo. Nunca podría ganarlo. Sí, usted no, porque las obras no van a ganar la gracia. Porque es por fe. Entonces, Dios nos dice hoy, tal vez usted vino hoy con argumentos y dice, no, yo no quiero recibir la gracia de Dios. Dios le está diciendo, no importa. No importa lo que tú eras, no importa lo que tú fuiste, no importa lo que hiciste en el pasado. A los que lo recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Las cosas viejas que pasaron. Y eso es lo que yo tengo que creer hoy. Ya pasó. Lo que pasa es que nosotros hemos sido marcados por lo que hemos escuchado en nuestra vida. ¿A qué edad está recibiendo usted el mensaje de la gracia? Aquí el más joven podrá tener mínimo 12 años, pero ha tenido 11 años mínimo en donde no le han hablado lo que Dios quiere que le hablen. Entonces le están diciendo, usted es malo, usted es desordenado, usted no es una buena persona, uy, usted es un vago, usted es un bruto en el colegio, uy, no sirve para nada. Esas son las palabras que hemos escuchado por mucho tiempo. Y cuando nos ofrecen un regalo que tal vez no merecemos, decimos, no, pero es que yo no soy lo suficientemente bueno para recibir ese súper regalo. No cumplo con las expectativas, no cumplo con el estándar. Pero Dios dice, ¿dónde está? Dígale al de lado, a Dios no le importan tus aptitudes. A Dios no le importan tus respuestas. El regalo de la gracia es algo que viene directamente del cielo a la tierra. Y simplemente lo que yo tengo que hacer es ¿qué? Aceptarlo. Algo que viene de Dios, que usted y yo no merecemos, que no podemos ganarlo y que no podemos pagarlo, pero que Dios lo está poniendo en nuestras manos. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que Dios le está poniendo un regalo en su mano ahora, aunque usted no lo merezca? ¿Cuánto tiene en el bolsillo? A ver, cuéntele al de al lado, ¿cuánto tiene en el bolsillo? ¿Quién tiene 500,000 pesos en el bolsillo? ¿Quién tiene 1,000,000 de pesos en el bolsillo? Ni siquiera con eso alcanza a comprar la gracia. ¿Quién tiene 2,000 pesos en el bolsillo? Ni con eso alcanza a comprar la gracia. Si tiene lo del bus, menos, solo para el bus. Pero eso le alcanza para ir a su casa, porque Dios no le va a cobrar por la gracia. Dígale, Dios me da la gracia gratis. Y es interesante porque le dicen lo siguiente a David, le dice, ¿dónde está? Entonces Siba le dice, en Lo-debar. ¿Dónde estaba Mefiboset? En Lo-debar. Digan, Lo-debar. Y ese no era un barrio exclusivo de Montería. Ese no era el barrio estrato 6 de Montería. ¿Sabe qué significa Lo-debar en el hebreo? Lo significa no y debar significa pastos. Significa que él vivía en un lugar donde no habían pastos. Él vivía en un lugar desértico. Él vivía en un lugar árido, en un lugar que era invivible. Ahí vivía ¿quién? Mefiboset. ¿Dónde está usted cuando no ha recibido la gracia de Dios? En Lo-debar. Diga, estaba en Lo-debar. Hay algunos que hoy están en Lo-debar, están en un desierto impresionante. Pero David dijo, ¿dónde está? Y le dijeron, en Lo-debar. ¿Y será que David dijo, uy, en Lo-debar, bueno, dejémoslo allá? No. David mandó ¿qué? A buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. ¿De dónde lo sacó? De Lo-debar, de la casa de Maquir. ¿Que vivía en dónde? En Lo-debar. ¿De dónde te quiere sacar Dios en esta noche? De Lo-debar, del desierto, del lugar donde no hay pastos, donde hay tierra árida. Hoy Dios te quiere sacar para llevarte a dónde. El Salmo 23 dice, quiero llevarte a descansar. ¿En dónde? Junto a aguas de reposo y junto a ¿qué? A delicados pastos. ¿Dónde te quiere llevar Dios? Donde sí hay pastos. Dígale de lado, donde sí hay pastos. Porque la gracia ¿a dónde nos lleva? A donde hay pastos. Donde hay comida, comida espiritual, porque el que crece espiritualmente, según el apóstol Juan dice, todo lo demás que será una consecuencia del crecimiento espiritual. Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que goces de buena salud, así como prosperas o creces espiritualmente. Van a venir bendiciones a tu vida cuando tú aceptas el primer regalo que se llama la gracia de Dios, porque Dios te quiere sacar ¿a dónde? A delicados pastos. ¿De dónde te quiere sacar? De Lo-debar. Dígale al de lado, vas a salir hoy de Lo-debar.
Vamos a salir de Lodebar. Y el resto del pasaje entonces nos muestra cómo el rey David envió a sus hombres a sacar a Mefiboset de ese lugar, lo trajo a su presencia. Pero imagínense cuando llegaron los soldados de David allá al desierto, porque eso es lo que pasa cuando alguien nos habla del mensaje de la gracia. Entonces llegan los soldados. ¿Quiénes son soldados? Nosotros. ¿Quién es el rey? Jesús. Jesús nos manda a nosotros a buscar gente ¿a dónde? A Lodebar. ¿Cuántos en su casa hoy están en Lodebar? ¿Cuántos en su barrio están en Lodebar? ¿Cuántos de su colegio están en Lodebar? ¿Cuántos en su universidad están en Lodebar? ¿Cuántos en su trabajo estarán en Lodebar? ¿A quién va a mandar Dios a sacar a esa gente del desierto, de la tierra árida? Levante la mano y diga, a mí. Porque usted ya conoce el camino, porque usted un día estuvo allá, porque usted un día también padeció de las necesidades del desierto. Allá en Lodebar usted estuvo en algún tiempo. Yo estuve en Lodebar mucho tiempo. Y cuando el Señor me rescató, que me dijo, ahora tú tienes que volver a Lodebar y sacar a los Mefiboset que hay de ese lugar. Y el ejército trajo a Mefiboset a la presencia del rey. Ahora, cuando llevaron a Mefiboset, el hombre iba asustado porque dijo, me van a matar. Y en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 7, David le dijo lo siguiente, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido que beneficiarte. ¿Qué trae la gracia a nuestra vida? Beneficios. Usted tal vez está asustado de que, ¿y qué será la vida cristiana? ¿Eso cómo será? ¿Eso de comprometerse? ¿Eso? No, eso me van a prohibir de todo. Resulta que no es ninguna prohibición. Van a venir bendiciones a tu vida. Voy a devolverte todas las tierras que te pertenecían o que le pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás en la mesa del rey. ¿Dónde se va a sentar usted? En la mesa del rey. ¿Antes dónde comía usted? En Lodebar. ¿Y dónde? En una piedrita por ahí en medio del desierto. ¿Qué encuentra usted de comida en el desierto? Alacranes, escorpiones, serpientes, no se encuentra nada más, peligros. Pero Dios dice, yo te voy a sacar ¿de dónde? Del desierto, de la tierra árida y te voy a sentar en la mesa ¿de quién? Del rey, para que comas, porque ya Dios te dijo que te iba a llevar a comer ¿qué? Pastos. Antes no comían nada, no, porque el pasto estaba completamente erradicado del desierto. Pero Dios dice, la gracia mía va a hacer que comas pastos en este resto del año. Porque vas a salir ¿de dónde? De Lodebar. Y yo te voy a llevar a la mesa del rey. ¿Qué come uno en la mesa del rey? Banquetes. Banquetes. Y aún la Biblia dice en el Salmo 23, por eso David dijo, el Señor adereza la mesa, prepara la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tal vez la angustia no se vaya, los enemigos no se vayan, pero Dios le va a dar ¿qué? Banquetes. Ahora imagínese esta escena. Entonces, David que dijo, quiero mostrarle a alguien la bondad de Dios. ¿A quién le está hablando Dios? A alguien en este lugar. ¿Qué es lo que quiere Dios mostrar en esta noche? Su bondad. Y la bondad es para el que la reciba. Mefiboset decidió ir. Mefiboset decidió salir ¿de dónde? Del lugar del desierto e irse a comer en la mesa del rey. Salió de donde no habían pastos para irse a comer ¿a dónde? A donde sí habían pastos, a donde iba realmente a descansar y a reposar. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Yo tengo que tomar la decisión. ¿Quién va a tomar la decisión en esta noche? Usted va a tomar la decisión. Ahora imagínese el cuadro para que usted vea la bondad de Dios. David dice, es la hora del almuerzo y empieza a llegar la familia. Aparece Amnón, un hombre inteligente e ingenioso. Aparece Joab, el jefe del ejército, fornido. Luego aparece el apuesto Absalón. Luego llega el niño sabio Salomón y finalmente la bella y la hermosa Tamar. Y luego a lo lejos se oye el sonido de unos pies que arrastran, ¿qué? Una enfermedad, un problema. Porque recuerde lo que le pasó a Mefiboset. En la huida, cuando mataron a Saúl, ¿qué hizo la niñera? Lo montó por allá, creo que fue en un caballo y se cayó y quedó ¿qué? Lisiado. Ahora, ¿cómo camina un lisiado? A ver, ¿cómo camina un lisiado? Camina como un lisiado aquí. ¿Cómo camina un lisiado? A ver, venía Mefiboset entrando a la mesa del rey. No, pero eso no es lisiado. A ver, como si se hubiera partido los dos meniscos. A ver, vamos. Un Mefiboset ahí. Y se sentó a la mesa del rey. Se sanó en el nombre de Jesús.
Y esa historia es la que se repite hoy en nuestra vida. Todos estamos lisiados. Vea la analogía que podemos sacar de este pasaje. Quiero compartirles 7 cosas de esta historia de Mefiboset que nos asemejan a nosotros. Lo primero, Mefiboset alguna vez disfrutó del compañerismo ininterrumpido de su papá Jonatán. Adán también lo hizo. Disfrutó de la compañía de Dios, pero también la perdió. Y nosotros tal vez nunca habíamos disfrutado de la compañía de Dios, pero hoy quiere sacarnos de Lodebar para llevarnos a dónde, a disfrutar de la compañía de nuestro papá. La segunda analogía. Mefiboset quedó lisiado de por vida. De la misma forma, cuando Adán y Eva pecaron, todos los hombres quedamos destituidos de la presencia de Dios. Todos quedamos lisiados espiritualmente. Ninguno de nosotros se puede acercar a la presencia de Dios si no es por la gracia que viene a través de ¿quién? De Jesucristo. Usted podrá molestar, usted podrá jugar todo el tiempo, usted podrá ser el hombre más rico del mundo. Pero el verdadero tesoro está ¿en qué? En aceptar la gracia de Dios. Lo tercero que podemos aprender de este pasaje para aplicarlo a nuestra vida. David por amor a su hijo, David por amor a Jonatán mostró gracia a Mefiboset. Dios por medio de su hijo Jesús nos muestra ¿qué? Gracia a nosotros los pecadores. Mefiboset no tenía nada. ¿Dónde estaba Mefiboset? En Lodebar. ¿Usted cree que él merecía que lo llevaran a la mesa del rey? Para nada. ¿Será que tenía con qué pagar si en ese lugar no había ni siquiera trabajo? Si acaso había algo que comer. Pues lo mismo se puede decir de nosotros. No hay nada que usted y yo podamos hacer para pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos anhela fuertemente. El rey anhelaba profundamente bendecir a alguien, mostrar la bondad de Dios. Y Mefiboset fue el escogido. ¿Sabe? Dios hoy le está diciendo que Él lo anhela profundamente. Que Dios lo ama profundamente. Que Dios lo quiere a usted profundamente. Que ese amor es tan fuerte que no quiere compartirlo a usted con nadie. Pero ¿quién toma la decisión de ir a ese lugar? ¿De pastos? ¿De banquetes? ¿De mesa del rey? Yo. Eso es gracia. David restauró a Mefiboset de un lugar abandonado. Y lo puso en un lugar ¿de qué? De honor. Donde solo se sientan los hijos del rey. Dios quiere sacarlo de donde usted esté hoy. Sea cual sea su problema, llámese como se llame. Adulterio, fornicación, enfermedad, borracheras, drogas, no importa de donde usted esté, no importa el desierto en el que usted esté hoy. Dios quiere sacarlo de ese desierto y lo quiere sentar en la mesa de un rey. Él quiere preparar él mismo un banquete para usted. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. ¿A dónde podemos acercarnos? ¿Al trono de qué? De la gracia. Dios es un Dios que me va a mostrar su bondad. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Entonces, ¿Dios de dónde me quiere sacar? De Lodebar. ¿A dónde me quiere llevar? A la mesa del rey. Dios quiere prepararme un banquete. Dios no quiere que yo siga comiendo del desierto. Dios quiere que empiece a alimentarme ¿qué? De pastos, porque yo soy su oveja. Y cuando yo como pastos voy a crecer espiritualmente y las demás cosas van a venir por añadidura. Tal vez usted no ha aceptado la bendición financiera porque usted dice, ay no, yo cómo voy a aceptar la bendición financiera si yo fui tan despilfarrador en el pasado. Yo era un comprador compulsivo, yo boté tanta plata. Y Dios dice, sí, lo hiciste en el pasado, pero por eso yo te saco del desierto de la deuda y te voy a sentar en la mesa del rey y vas a comer en el banquete que hace el rey y vas a disfrutar de los regalos del rey, pero eso es para el que lo cree. Porque la gracia viene ¿por qué? Por fe. Yo le estoy hablando proféticamente y usted decidirá si lo cree o no lo cree, porque todo se activa por medio de la fe, por poner mi confianza en la palabra de Dios. Entonces David restauró a Mefiboset y lo puso en una mesa, y no en una mesa cualquiera, lo puso en la mesa
del rey. Y Dios lo va a poner a usted a comer banquetes. En sexto lugar, David adoptó a Mefiboset en su familia. Y lo convirtió como un hijo del rey, porque comía de la comida del rey, vivía ahí cerca del rey, disfrutaba de los beneficios de ser hijo del rey. Y eso es lo mismo que Dios hace con usted y conmigo, que somos pecadores. Pero como pusimos nuestra confianza en Él, nos adopta como hijos reales. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6 dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Significa que usted físicamente está sentado en donde, aquí en Manantial de Dios, en Montería, en la 78,6. Pero espiritualmente, ¿dónde está usted hoy? En lugares celestiales. Sentado a la derecha de quién? Del Padre y del Hijo. Y adivine quién es el que le está sirviendo el banquete. Jesús. Yo voy a donde mi Padre a prepararle todo lo que ustedes necesitan. Y hoy el banquete lo está sirviendo aquí. Yo veo un banquete especial. Lo que más le gusta. ¿Cuál es la comida que más le gusta? Uy, Señor, gracias por ese mote queso. Uy. Ay. Esa no es la mía, pero bueno, no importa, Señor, gracias. Yo sé que el mote queso en el cielo me va a gustar. ¿Dónde estamos sentados? Con Cristo. Entonces, la gracia proviene ¿de qué? De una promesa que se mezcla con el amor incondicional y nos permite ver la bondad de Dios. Tal vez yo le ponga impedimentos y tal vez yo le he puesto impedimentos. Señor, yo no soy bueno, Señor, yo no sirvo, Señor, yo no estoy capacitado. Pero Dios dice, mi gracia es unilateral, de mí hacia ti. No importa lo que tú puedas poner como excusa, yo quiero darte mi gracia. Y luego el Señor entonces nos va a invitar ¿a dónde? A salir de Lodebar, que es un lugar desértico, para llevarnos a la casa del rey, a disfrutar la comida del rey, a disfrutar del reposo del rey, del descanso del rey. Dios nos quiere adoptar en su familia, como hijos ¿qué? Reales. Yo soy hijo real. Dice real, sacerdocio, nación santa, linaje escogido por el Señor. Yo soy una persona escogida. Dígale de lado, yo también. Usted es escogido. ¿Quién lo escogió? El Espíritu Santo de Dios, que tocó la puerta de su corazón y usted finalmente aceptó la gracia. Hoy algunos van a aceptar la gracia. Finalmente, la invalidez de Mefiboset es un recordatorio constante de la gracia. Porque cada vez que él llegaba arrastrando, dice, la gracia que me perdonó, la gracia que me extendió el amor, la gracia que me deja ver la bondad de Dios. Y es lo mismo que pasa con nosotros. El pecado es mi recordatorio de la gracia de Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Yo nunca olvido de dónde me sacó Dios. Porque cuando yo me acuerdo de dónde me sacó Dios, de lo borrachín que era, de lo parrandero que era, de lo sinvergüenza que era, digo, ahí abundó ¿qué? El pecado. Pero hoy puedo ver en mi vida que sobreabunda la gracia. Sobreabunda la bondad de Dios. Sobreabunda el amor incondicional de Dios. Sobreabunda el banquete de Dios. ¿Qué ha traído la gracia a mi vida? Perdón de pecados. ¿Qué ha traído la gracia a mi vida? Salvación y vida eterna. ¿Qué ha traído la gracia? Una enseñanza para que yo pueda vivir como Dios lo desea. Es la gracia la que me ha enseñado a obedecer. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sabe qué me hizo cambiar a mí? ¿Sabe qué me hizo entender que emborracharme no era algo bueno? ¿Sabe qué me hizo entender que emparrandarme y meterme a las discotecas no era algo bueno? La gracia que se desbordó sobre mi vida. Cuando esa gracia llegó y me inundó y me abrazó y me mostró el amor de Dios, dije, yo tengo que vivir como Dios lo desea. Porque pude comprender, aunque sea en la dimensión humana, pude comprender el amor de Jesucristo. El amor de Dios por nosotros los seres humanos.
de que pasemos la eternidad con Él. Y entonces, al entender eso, empecé a esforzarme para vivir en santidad, porque es que vivir en santidad es aprender a vivir sobria, justa y piadosamente. Entendiendo que lo que antes hacía no le agradaba a Dios, mentir no le agradaba a Dios. Dañar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, no le agradaba a Dios. Y pude entonces empezar a esforzarme a vivir, ¿qué? Como dice la palabra de Dios. Sin prohibiciones, la Biblia no prohíbe. Pero yo entendí que la gracia era tan grande, es un regalo tan grande que yo debo que valorarlo y cuidarlo en mi vida. Y dije, voy a cambiar. Voy a dejar de ser un gritón. Voy a dejar de ser un mangeniado. Voy a dejar de ser una persona amargada. Voy a dejar de amar las cosas terrenales para amar las cosas espirituales. Y esa gracia entonces es la que me ayuda a vivir esforzándome cada día para parecerme más ¿a quién? Al dueño de la gracia, a Jesús. ¿Qué más me ha dado la gracia? Poder para ejercer el ministerio. Si usted quiere tener un ministerio, si usted quiere ser un evangelista, si quiere ser un profeta, un pastor, un apóstol, usted tiene que tener la gracia de Dios. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Qué le va a dar gracia dentro de la iglesia para funcionar como miembro activo de la iglesia? La gracia, aceptar la gracia. Ay no, Señor, ¿yo cómo voy a ser líder de un equipo si yo soy tartamudo? Pues Moisés vio la gracia y le dijo, tú vas a ir a hablar frente a la gente más importante, y lo llevó a donde el faraón. Tú serás mi representante. Bueno, y te voy a ayudar, y le puso ¿a quién? A Aarón. Dios le está hablando a usted. Señor, yo no tengo ni idea de tocar un instrumento, pero yo te voy a dar la gracia para que cuando toque la nota salga melodía. ¿De dónde? Del cielo. Entonces, ¿qué me da la gracia? Perdón. ¿Qué me da la gracia? Salvación, vida eterna. ¿Qué me da la gracia? Que me enseña a vivir como Dios lo desea. ¿Qué me ha dado la gracia? Poder para ejercer el ministerio. Dios desea que crezcamos en gracia. Eso fue lo que David quiso mostrarle a Mefibosé. Le dijo, mira, la bondad de Dios crece todos los días. Porque Mefibosé pudo haber comido de la mesa del rey un solo día. Pero el rey le dijo, él va a comer aquí todos los días hasta que yo me muera. Y la gracia tiene que crecer en nosotros. Segunda de Pedro 3:18 dice, en cambio, crezcan en la gracia. ¿En qué tiene que crecer? En la gracia. Dígale al de lado, tengo que crecer en la gracia. Todos los días debería verse más en mí que la bondad de Dios, el favor que no merezco. La gente debería decir, uy, no, tú tienes algo que yo no sé qué es, pero tienes algo. Yo todos los días tengo que crecer en gracia. ¿Cómo hago para crecer en gracia? ¿Cómo viene la gracia a nuestra vida? Por fe. Dígale al del lado, por fe, por favor. Por fe. ¿Cómo viene la gracia? Por fe. ¿Y cómo se aumenta la fe? La fe se aumenta por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Usted quiere crecer en gracia? Tiene que aumentar su fe. ¿Cómo? Escuchando palabra, hablando palabra, metiéndose, meditando en ella, escudriñando la palabra. Es la única forma de crecer ¿en qué? En gracia. Porque usted va a aprender a vivir ¿qué? Piadosamente. Va a aprender a vivir justamente. Va a aprender a vivir sobriamente. Y cuando usted vive de esa manera, ¿qué hace Dios? Dice, voy a darle más gracia. Porque Dios no tiene un límite para la gracia. Hay unas personas que tienen una gracia y uno dice, Señor, que me hable a mí. ¿Usted no le ha pasado que cuando llega un predicador y empieza a hablar algo de Dios, uno dice, ay, que me escoja a mí, Dios mío. Voy a saber que eres tú, Y preciso abraza al de al lado. Y usted dice, uy, me faltó, sí, le faltó 5 centavos de gracia. Porque algo dio esa persona que Dios había puesto sobre ese compañero de puesto, que llevó a que fijara sus ojos en él. Tenía mayor gracia. Hay alguien cuando vino el pastor Carlos Ortiz, que él me dijo, no puedo dejar de abrazar a esa persona. Tiene una gracia increíble. Y es porque tiene una medida de gracia especial. Lo segundo para crecer en gracia. No uses la libertad que Dios te ha dado como libertinaje para pecar. Porque nosotros somos de extremos.
Uy, soy malísimo y luego no, pues ya Dios me perdonó, eso no importa. Pero si tú aprendes a mirar la gracia como un regalo que debes respetar y valorar, nunca te vas a ir al libertinaje. Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad, el perdón de pecados y la salvación, para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, Dios me perdona, entonces pues yo hoy me emborracho, Dios me perdonó ya. O voy a salir con otra vieja siendo casado, ay, ya Dios me perdonó, eso no importa. O tengo un novio, pues yo me acuesto con él y después le digo, ay Señor, perdóname, eso fue un desliz del momento de la carne. ¿Usted está abusando de qué? De la gracia. Y ahí usted no va a poder crecer en la gracia. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. Y eso es lo tercero que yo quiero decirle en esta noche. ¿Cómo crecer en gracia? Sirva. Sirva a otro. Sírvale a los de su casa. La Biblia dice, consideren a todos los demás como superiores. Sírvalos. ¿Cómo puede servir? Pregúntese. ¿Cómo puedo servir en mi casa hoy? ¿Cómo puedo servir a mi familia? ¿Cómo puedo servir en la iglesia, en mi trabajo, en mi colegio, en mi universidad? ¿Cómo puedo ser una persona de servicio? Entonces, ¿qué quiere darte Dios en esta noche? La gracia es un regalo producto de una promesa. La gracia viene a demostrar el amor incondicional. Cuando se mezclan la respuesta a esa promesa y la gracia, viene a manifestarse en nuestra vida la bondad de Dios. ¿Dónde nos quiere sentar Dios? En la mesa del Rey, porque nos ha sacado de un lugar llamado Lodebar, un lugar de desierto, un lugar donde no había que comer, un lugar donde no ibas a crecer, un lugar donde ibas a estar desnutrido, pero al sentarte en la mesa vas a disfrutar del banquete del Rey, y es un banquete eterno. Ese regalo es algo unilateral, incondicional, no depende de ti. No hay nada que tú puedas hacer para comprar la gracia. No hay nada en la tierra, ninguna de tus obras va a ser capaz de cumplir la expectativa de la gracia, porque la gracia es un regalo que viene del cielo. ¿Quién decide aceptarla? Cada uno decide aceptarla. La gracia quiere hoy darte salvación. La gracia quiere darte hoy perdón de pecados. La gracia quiere enseñarte hoy a vivir como Dios desea que tú vivas, con piedad, con justicia, con sobriedad. La gracia hoy quiere darte poder para ejercer el ministerio, porque a todos Dios nos ha llamado a ejercer una función en su casa, en su iglesia. Cada uno tiene una función y hoy Dios quiere darte esa gracia para que tú efectúes y actives y ejecutes el ministerio al que Dios te ha llamado. Dios quiere que crezcas en gracia. ¿Cómo crecer en gracia? Oyendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gracia va a crecer cuando tú entiendas que no puedes usar la libertad que Dios te ha dado para volverte un libertino, para hacer de tu cuerpo lo que tú quieras, para hacer de tu carne un alimento. Cuando tú entiendes eso, la gracia va a crecer. Y finalmente la gracia va a crecer cuando tú sirves a otros. Señor, hoy oramos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a crecer en gracia. Queremos crecer en gracia y queremos aceptar hoy el regalo que tú nos ofreces. En el nombre de Jesús renunciamos a toda palabra necia que ha salido de nuestra boca, que pone pretextos para no recibir la gracia. Y respondemos como Siba, que dice, este es lisiado, esta es una persona que no camina bien. Perdóname en esta noche por poner argumentos humanos delante de algo que viene del cielo. Perdóname por decirte, soy demasiado joven para oír de este cuento de la gracia, o soy demasiado viejo para oír el cuento de la gracia, o soy demasiado malo para escuchar el cuento de la gracia. Es que en mi casa, usted no sabe lo que pasa, es que en mi casa son demasiado malos y yo no puedo oír nada de eso de la gracia. Perdónanos hoy, en el nombre de Jesús. Tú has querido derramar hoy tu amor incondicional. Tú has querido derramar la promesa de Jesús en la cruz. Y yo me he hecho el loco, he puesto excusas, he limitado el efecto de la gracia.
Hoy renuncio a todo argumento falso que el enemigo ha puesto y que yo mismo he puesto en mi cabeza, que me impiden entender la gracia tuya. No depende de la familia en la que nací, no dependen de la ciudad donde yo nací, no dependen de la condición social que yo tengo. Es algo unilateral que viene de ti.